Buen día, queridos hermanos. Me da mucho gusto volvernos a encontrar nuevamente en este espacio en el que leemos la palabra y vemos algunos detalles que nos revelan la personalidad de Jesús. Qué bonito esto, ¿no? Conocer cómo era Jesús, ¿verdad? Con su misericordia, su amor, su ternura, su poder, vea las enseñanzas, esas instrucciones que él daba, conocer todas esas facetas de Jesús. Y el Evangelio de Marcos se encarga de eso, de narrar cómo Jesús trató e hizo con la gente. En esta ocasión, hermanos, ustedes recordarán, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, donde Jesús había regresado en la barca y lo estaban esperando unas multitudes. Entre ellos estaba Jairo. Jairo le había solicitado, si el Señor ni siquiera se había bajado de la barca, cuando Jairo le solicita que vaya a ver a su hija, que estaba moribunda, dice la palabra. Qué tremenda angustia. Los que tenemos hijos sabemos qué es esto. Más de alguna vez hemos salido urgidos al hospital en busca de ayuda. Y Jairo lo hizo, buscaba al Señor Jesús. Vamos a ir al pasaje, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Vamos a leerlo completo, aunque ya lo hemos leído otras ocasiones, pero no está de más. La palabra siempre nos revela muchas cosas. Leamos, las veces que leamos siempre hay algo que nos está revelando adicionalmente a los principios que ya hemos conocido. Vamos a la palabra del Señor, que dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta,
sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Bien, ya hemos visto lo que estaba sucediendo. Ya el Señor iba en camino a la casa de Jairo, en medio de una gran multitud, apretujones. Pero en eso hay una mujer que lo toca. Y Marcos enfáticamente al escribir dice: pero. Todo iba bien, como queriendo decir, todo ya el Señor iba para allá, pero dice, una conjunción, una contraposición. Pero en el camino a casa de Jairo, el Señor se tuvo que detener para atender a otra mujer enferma y que también le estaba buscando. Este retraso fue sin duda otra dura prueba de fe para Jairo, sin duda alguna. El evangelista Marcos nos ofrece algunos datos acerca del grave estado de la mujer. Dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Por lo que es fácil imaginar que se encontraba muy débil físicamente, pálida, a saber qué aspecto tenía. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastando inútilmente en médicos. Incluso dice que antes le iba peor. En conclusión, estaba desahuciada por los médicos, que no lograron encontrar una solución para ella. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Interesante que Marcos dice que su enfermedad era un azote, como un látigo, de esos que usaban los romanos para castigar a los malhechores. El caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de tranquilidad y sustento para sus corazones, sin lograr encontrarlo. La buscan a través de diferentes remedios humanos sin encontrar ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría en su estado espiritual. Al tiempo los vemos viendo desengañados de todo y desanimados. Lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste. Otra cosa que hay que valorar es que una enfermedad de este tipo también tenía implicaciones religiosas, que sin duda vendrían a aumentar su dolor. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial. Se le impedía participar en los actos litúrgicos, los actos religiosos o el culto a Dios. Podemos imaginarnos pues cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. Pero también impedía su trato normal con la gente, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría de esa misma manera que ella, impura. Estaría en la misma condición de impureza. ¿Cuánto le habría costado abrirse paso entre la multitud? Imagínense ustedes, para llegar hasta Jesús. Si le apretaba, dice ahí. Contaminó con su impureza a todos y finalmente al mismo Jesús cuando le tocó. ¿Qué situación?
en aquel camino Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Las implicaciones religiosas de la enfermedad de la mujer nunca le habrían permitido ir a la sinagoga que presidía Jairo. Así que difícilmente se conocerían. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos estaban junto a Jesús, ambos igualmente necesitados de Él. No cabe duda, hermanos, que la mujer tenía una gran necesidad. Y oiga esto, fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que Él hacía. Versículo 27. Cuando surgió en ella la fe. Como en el caso de Jairo, se trataba de una fe auténtica que lograba superar los obstáculos. Como ya hemos dicho, su fe le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar todo lo que había sucedido y todo el bien que había recibido por parte de Jesús, venciendo las posibles críticas de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa del contacto con ella. Algunos han pensado que el acto de tocar el borde del manto de Jesús no se trataba tanto de fe, sino de superstición. Otros también han intentado usar este evento para justificar su confianza en las reliquias, una práctica muy extendida en el catolicismo por muchos siglos. Pero debemos notar que Jesús subrayó que lo que había salvado era su fe en Él, cuando le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Pero al hacerlo intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su solicitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara. Pero sin embargo, Jesús percibió con toda claridad que había salido poder de Él. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud que acompañaba a Jesús en ese ambiente festivo esperando ver un milagro en la casa de Jairo, en ese alboroto se daban empujones, incluso apretaban a Jesús desconsideradamente. Pero la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente. Ella era movida por una profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. ¡Qué contraste! Pero esto ocurre constantemente en las iglesias en el presente. Muchos acuden a escuchar acerca de Jesús. Otros se conectan y ven o escuchan cuanto mensaje o predicador aparezca ahí por YouTube, por las redes sociales, todo lo que les mandan, devocionales. Ahí lo repiten y lo vuelven a reenviar. Pero muy pocos son los que se acercan a Jesús con una fe personal que les puede salvar y que les puede transformar. Los discípulos no entendían el desgaste de Jesús por todas esas sanidades. Probablemente se habían acostumbrado a ver fluir el poder del Señor Jesús sin ningún tipo de limitación y pensaron que era algo natural en Él. Pero el Señor tenía que enseñarles algo y que esto tenía un costo y que era muy alto. Humanamente hablando, podríamos decir que el Señor Jesús
creó este inmenso universo que no sufrió ningún tipo de desgaste. Pero una cosa totalmente diferente era tratar con el pecado del hombre. En este sentido, es imposible explicar y cuantificar la salvación del hombre sin que haya sufrido una fatiga, cansancio o mucho dolor para el Hijo de Dios. Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos, cuando se dirige a los hermanos de Galacia y les escribe y les dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. No podemos ir más allá en nuestros razonamientos por temor a equivocarnos, pero sí que debemos detenernos a adorar a Dios por su amor hacia cada uno de nosotros. Vemos entonces que los discípulos que estaban tan cerca del Señor ignoraban lo que estaba pasando. Por eso el Señor se detuvo a enseñarles un principio fundamental que nosotros debemos aprender también. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo explicó cuando dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Segunda de Samuel 24:24. Nos resulta bastante incomprensible, hermanos, aquellos que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero con condiciones. Cuando les apetezca, cuando tengan tiempo, cuando estén con ánimos, cuando no tengan problemas, sin prisas, con desplicencia, con un desinterés. Mira, esta actitud es incomprensible con lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha enseñado. Y es que si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que la mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor Jesús cumplía con todo el programa que su padre le había encomendado. Y aunque una niña moribunda esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a la mujer, por lo que era necesario que esta mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto que Cristo sabía quién le había tocado y quién había sido sana, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Esto era necesario. Confirmaba el principio que el apóstol Pablo expresó cuando dice a los romanos: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca es su deseo que seamos salvos por su poder, pero que no tengamos nada que ver con él. Por eso, después de la sanidad, buscó un diálogo personal con la mujer. Al Señor le interesa una relación con nosotros. Además, este precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos que debían aprender que solo por la fe es posible obtener el regalo de la salvación y la restauración que viene de Cristo. En un principio,
La mujer intentó esconderse probablemente para no tener que ruborizarse, contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en que había recibido la sanidad. Como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, debemos recordar que nunca hemos de avergonzarnos de confesar ante los demás lo que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros. Esa conmovedora confesión combinaba humildad y franqueza en cuanto a su necesidad y la debida gratitud y adoración por lo que Jesús había hecho en ella. Tal vez ella esperaba alguna represión de parte del Señor por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente, pero no fue así. El Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hijas, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de ese momento la mujer volvió a formar parte de la vida social y de la vida religiosa espiritual del pueblo. Una vez más, hermanos, vemos que Jesús no solo restaura lo físico, sino también lo espiritual. Completo, integral, pero deberá ser un paso de fe. Como le dijo a Jairo el Señor, cree solamente. Cree solamente. Y esperar. Aquí vemos dos hechos. Uno es donde a uno lo hace esperar y a otro lo sana inmediatamente. Y es que las diversas formas de cómo Jesús actúa en cada uno de nosotros es muy diferente, porque Él tiene una relación diferente con cada uno de nosotros. Yo espero que usted esté disfrutando de esa relación con Cristo, totalmente distinta a la de su hermano, su esposa, su esposo, su hijo. Él tiene una relación muy particular con usted. Diferente a la mía, diferente a la del pastor, diferente a la del diácono. Así que yo le animo a vivir y a disfrutar de esa relación con Cristo durante esta semana y todos los días de nuestra vida, para que podamos encontrar sentido, para que podamos encontrar plenitud en la vida cristiana. Que tenga una muy buena semana. Un bendecido día.